Buenas tardes, mi nombre es Óscar Antonio Vázquez Tapia, soy alumno del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho con especialización en juicios orales. Esta materia es sobre Derecho Constitucional. El día de hoy nuestra asignación es hacer una clase invertida referente al neoconstitucionalismo. Los puntos que tocaremos en esta clase será cómo es el neoconstitucionalismo como corriente del derecho constitucional. Para empezar con esto, tenemos que definir qué es el neoconstitucionalismo. Podemos entender de esta disciplina o de esta, ¿cómo le podemos llamar? Esta rama del derecho constitucional que forma su centralidad o busca la centralidad de esto en la Constitución, no solo como la norma suprema que es, sino como una fuente directa de derechos fundamentales. También tenemos que definir que la justicia constitucional activa, esto es cuando los jueces, especialmente los jueces constitucionales, tienen un papel interpretativo y protector de los derechos. Los principios sobre la regla es algo que debemos definir bien. Por ejemplo, en esta corriente del constitucionalismo se privilegia la aplicación de principios como dignidad, igualdad, libertad, incluso por encima de normas rígidas, siendo esto una búsqueda de ideales que están completamente alineados con las reglas ya establecidas. Como un control, también se aplica un control de constitucionalidad fuerte. Las leyes deben ser coherentes con los valores constitucionales y pueden ser invalidadas si los contradicen. De esta manera, esta corriente busca favorecer los valores constitucionales sobre aquellos que violen los principios que estamos trabajando, como la dignidad, la libertad y la igualdad, dando que si algún valor constitucional viola estos valores, en automático sea, vamos a llamar, contrariado, tiene mayor prioridad aquel que sea de mayor beneficio para el ciudadano. También hay algo que es importante en esto, que es el diálogo entre poderes. Se promueve en esta rama del constitucionalismo una relación más colaborativa entre los tres poderes de gobierno, de manera que nunca esté uno sobre el otro en el sentido de opresión, sino en el sentido de colaboración, de manera que si alguno de ellos otorga alguna situación que derive en una conducta que afecte al ciudadano en sus derechos fundamentales, por inmediatez debe tomarse cartas en el asunto. Dice este texto: en México el neoconstitucionalismo se refleja en el fortalecimiento del juicio de amparo, la incorporación explícita de los derechos humanos en la Constitución en la reforma de 2011 y el papel activo de la Suprema Corte como garante de la constitucionalidad. Por esto, gracias a esta reforma que se instituyó en el 2011 a nuestra Constitución, podemos obtener los derechos fundamentales y el reconocimiento de los derechos humanos, así como los tratados internacionales a un nivel constitucional. Por lo tanto, no existe ninguna otra regla o ninguna otra ley dentro de nuestro país que sea superior a nuestra Constitución y a los tratados internacionales que están alineados precisamente con nuestra Constitución en este sentido, para poderles brindar la protección necesaria. Pasando al siguiente punto de esta clase, tenemos que entender algo muy importante: el Estado de Derecho. Muchas veces escuchamos esta frase de muchas maneras, sin embargo no ubicamos bien a qué nos referimos en este aspecto. Muchas veces tomamos la palabra derecho en un sentido literal, como lo que son las leyes, las reglas, y el Estado, como normalmente lo abreviamos, precisamente a estados gubernamentales del mundo que rigen las condiciones de ley y de actividad de cada país. Como una definición que podemos utilizar es que el Estado de Derecho
implica que todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes, están sujetos a la ley. Requiere legalidad, división de poderes, control judicial y respeto a los derechos fundamentales. En México, este ideal se enfrenta a tensiones como la impunidad y la debilidad institucional. ¿Qué queremos decir con esto? ¿En México tenemos un Estado de Derecho? Sí. Tenemos nuestras leyes constitucionales fundamentadas en nuestra Carta Magna y ninguna ley se supone arriba de ellas. Ninguna tiene validez suprema sobre ella, por lo tanto la Constitución es nuestra Carta Magna, suprema a todas las leyes que hay en el país y en los estados. De esto también nuestros poderes están divididos y regulados dentro de ella para que cada uno de ellos tenga su proporcionalidad en cuanto a poder y capacidad. Sin embargo, la impunidad en cuanto a los procesos que no se llevan a cabo como deberían de ser, crea un clima de impunidad y debilidad institucional, lo que hace que nuestros ciudadanos no crean en las instituciones que ya están provistas por el gobierno, que hace que nuestros ciudadanos no sientan la seguridad, que deberían de sentir cuando son vulnerados sus derechos fundamentales como la seguridad a la vida, como lo es la libertad, y que ninguna autoridad haga abuso del poder para sobajar la dignidad humana. Tenemos dos citas que me gustaría platicar en este momento con ustedes para que lo puedan ver. El ejercicio del poder soberano se divide en tres grandes agrupamientos de órganos del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esto se encuentra en el texto del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, donde nos habla precisamente de esta división que ya comentamos. El Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial están bien definidos con sus funciones y limitaciones. Ninguno debe de exceder la otra, porque si no estaríamos entrando en un campo de abuso donde los derechos fundamentales pueden ser vulnerados por uno o por el otro. De esta manera, cualquiera de los otros dos que estén vigilando la aplicación de los derechos fundamentales puede activar mecanismos de protección. Como nos comenta la siguiente cita del licenciado Rendón, el Estado de Derecho debe ser atendido como una expresión técnico-jurídica que implica condiciones indispensables para el funcionamiento del Estado. Lo que les comentaba, aquí hace la abreviación y solamente dice el Estado. Sin embargo, también hace la referencia como Estado de Derecho. No son dos cosas mutuamente exclusivas, sino que estamos hablando de una definición de hecho y una de práctica, de una de hecho y una teórica, en la que podemos entender como Estado de Derecho esta expresión que conlleva la legislación, pero además también nos lleva a lo que es la acción. No solamente porque esté plasmado en letra, quiere decir que ya se proveen las condiciones necesarias para el cuidado y protección de los derechos. Por eso, como lo comenta el licenciado Rendón, nos dice aquí que estas condiciones son indispensables para el funcionamiento del Estado. El Estado de Derecho proporciona el tener estos mecanismos de protección a los derechos fundamentales, que son básicos para la protección de los derechos de los ciudadanos y, por lo tanto, poder crear un Estado perfectamente útil. De ahí de que cuando existen estas fallas podemos entender lo que en algunas veces se le llama un Estado fallido. Cuando un Estado del mundo ya no puede ejercer sus instituciones, ya no puede proveer protección para sus ciudadanos y se vuelve una anarquía de muchas veces de que el más fuerte es quien termina haciendo la dominación de los demás ciudadanos, entonces se considera que el Estado falló. De esta manera, por eso es la importancia de mantener un Estado de Derecho donde podamos tener estas condiciones perfectamente cubiertas. Para terminar, me gustaría hacer un apartado como el último tema, cómo es el impacto del neoconstitucionalismo y el Estado de Derecho en la protección de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Esto es algo muy importante porque a partir de esto entendemos que el neoconstitucionalismo y el Estado de Derecho convergen en la defensa de los derechos humanos. El principio pro persona y el control de convencionalidad permiten que los jueces garanticen derechos incluso frente a normas locales. Esto transforma la función judicial
en una herramienta de justicia social. Tenemos que entender muchas cosas en este aspecto, como el neoconstitucionalismo se centra en estos aspectos de los derechos humanos, de manera que la Constitución debe ser enforzada en base a estos derechos y de esa manera podemos tener una legalidad completa en nuestro Estado. Como nos lo dice en la siguiente cita del maestro Martínez Verástegui, el control de convencionalidad debe ser ejercido por todos los jueces del Estado mexicano, incluso de oficio, para garantizar que las normas respeten los tratados internacionales. De esta manera ponemos a los jueces, aún en el circuito más bajo de nuestra república, que puedan ser capaces de abogar por el cumplimiento de los tratados internacionales, no dejando esto solo a los jueces de nivel constitucional, lo que muchas veces entorpece la justicia en nuestro país. Podemos entender en esta temática del neoconstitucionalismo que es una corriente que ha permeado bastante bien en nuestra sociedad mexicana. Sin embargo, aún nos falta mucho camino para llegar a una completa estabilidad. Vamos a mencionar unas estadísticas en México sobre el Estado de Derecho. Estas estadísticas son proporcionadas por el Índice Global del Estado de Derecho, precisamente en su página del 2024, y este reporte es un reporte especial sobre México, lo que nos habla de varias cosas en las que estamos fallando como sociedad en cuanto al Estado de Derecho. Cabe señalar que esta página no es de ningún partido político, es una institución internacional que se encarga de medir los niveles de Estado de Derecho en el mundo, no solo en Latinoamérica. Por lo tanto, dejo la información para poder ser analizada también, si usted quiere verificarlo, en las referencias para que pueda hacer mención de esto. Podemos ver en la siguiente gráfica que México se encuentra en la posición 118 de 142 países en el índice global del Estado de Derecho. Esto quiere decir, sin entrar en mucha matemática, que hay 24 países que están más conflictuados en cuanto al Estado de Derecho que México, lo cual no es ningún consuelo vago, porque hay 117 países que están mucho mejor que nosotros en cuanto al índice. Por lo tanto, tenemos que ver en estas gráficas, en estas tendencias, que en nuestras principales marcas de falla nos están dando el sistema de justicia penal, como en el 2015 teníamos un punto 32 y ahora tenemos un punto 25 en el 24, lo cual quiere decir que hemos caído en cuanto a la apreciación de esta calificación mundial. México obtuvo la calificación más baja en ausencia de corrupción en el lugar 135 de los 142 países. Estuvimos 7 lugares arriba del último lugar. Pero este año mostró una mejoría, según esta página, de un 0.27 que manteníamos desde el 2021, y en un orden de seguridad mostró un deterioro, o sea, nos fuimos para abajo del 0.61 al 0.52, aunque con la mejoría desde la edición pasada, donde se obtuvo un 0.50. Esto quiere decir las fluctuaciones que hemos tenido en nuestro país en diferentes categorías o en diferentes mediciones de esta página, que puede sentirse muy diferente a la métrica que el ciudadano promedio de México puede obtener. En esta última ya podemos ver de una manera más concreta todos los aspectos que mide esta página y cómo desde el 2015 hasta el 2024 ha ido mejorando y fluctuando estos números. Para concluir, el neoconstitucionalismo es una nueva forma en la que nos enfocamos como mexicanos, como legisladores, como juristas, de tener a nuestro país en unas mejores condiciones para su Estado de Derecho. El Estado de Derecho en sí mismo es una forma en la que nuestro país se gobierna
a través de nuestros ciudadanos. Como lo dice la misma Constitución, el poder siempre dependerá de la sociedad y nunca el gobierno será quien imponga el poder a la ciudadanía. Los cambios deben venir desde la ciudadanía solicitados a través de su gobierno. Por lo tanto, los tratados internacionales y los derechos humanos reconocidos en nuestros derechos fundamentales son las fuentes principales del neoconstitucionalismo, donde nuestra Constitución estará alineada perfectamente con los ideales de igualdad, dignidad, respeto a todos los derechos humanos que nuestra sociedad debe mantener por respeto a nuestros conciudadanos y deben ser respetados y protegidos por nuestra Constitución, como lo está haciendo la nueva reforma del 2011, que obviamente nos falta muchísimo por llegar a una perfección, la cual puede tardar muchísimo tiempo en llegar, puede ser que nunca llegue. Sin embargo, el espíritu está vivo en nuestra Constitución al querer trabajar sobre ella y tener los mecanismos puestos sobre este neoconstitucionalismo. Dejo en las referencias la página para revisar el Estado de Derecho en los mundos, y dejo las referencias de citas y dejo la referencia para descarga de la presentación en PowerPoint. Muchas gracias por su atención, profesor. Que tenga una excelente tarde.